Buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos. ¿Qué tal? Marcela, ¿cómo estás? Manuel, qué gusto saludarte. Buenas noches, Araceli. Bere, ¿qué tal? Buenas noches. Beatriz, ya no me vuelvo a equivocar de tu nombre, Beatriz. Buenas noches a todos mis hermanos, qué gusto saludarlos. ¿Sí? Me lo siento aquí en la cara. Sí. Bernardo, Ángeles, ¿cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches, qué gusto saludarlos a todos. Qué gusto. Toño, ¿cómo estamos? Buenas noches. Lolita, buenas noches. Alicia, ¿cómo estás? Buenas noches. Apo, toda la familia García. Pati, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias a Dios, yo quiero darle las gracias a todos por las oraciones. Hoy me llevé la buena noticia que el cardiólogo me dijo, usted esté muy bien de su corazón. Lo que le falta a usted nada más es un poco más de control, y me mandó medicina para que no se subiera tanto la presión. Me dijo es que ha dejado de venir, en fin, me llamó la atención, ¿sí? Y a la vez me quitó otros medicamentos que dice, ¿esto para qué está tomando esto? Y doy gracias a Dios porque hubo hasta un médico que me dijo que me querían poner un marcapasos, y hoy me dijo el cardiólogo, usted no necesita nada, lo único que necesita es un cambio de medicamento, pero está usted muy bien de su corazón, y eso le doy la gloria a mi Señor Jesucristo, porque Él es el que ya me sanó hace más de 2000 años, y esta prueba la pasé sabiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre de gloria, Él es el que nos sanó, y Él me prometió largura de días como a ti y a mí, y Él es que cumple todo lo que nos promete. Pero nos enseña que la fe y la paciencia heredan todas las promesas. Yo les agradezco mucho la oración. Yo sí tenía que decirles, sí, saberles decir a todos que lo más importante es que cualquiera de nosotros debemos comunicar a los hermanos cuando estamos pasando una prueba, para que todos estemos orando y no nos guardemos esas cosas, porque siempre Dios está probándonos para ver nuestra fe en Él. Amén. Así es que vamos a orar, gracias ángeles, gracias a todos, los amamos mi esposa y yo con el amor de Cristo, agradecidos por todos estos hermanos y estas ovejas que Dios nos dio. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, gracias te doy por todas estas ovejas que tú has puesto su amor por nosotros, Señor, y eso viene de ti. Te agradecemos tanto que nos honren, Señor, sabiendo que no merecemos nada, porque somos personas igual, hombres que fallamos y tenemos errores, pero por tu misericordia y por tu amor tú nos levantas. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. No hay nada más hermoso que saber que somos hijos del Dios viviente. Gracias, Padre, por darnos ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a ese varón perfecto, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, mi Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues
Mucho saludo a todos, a muchos que no los vi ayer, y espero que a lo mejor estuvieron conectados, pero les mando muchas felicidades para este año, ¿sí? Que estamos iniciando de acuerdo al calendario que tenemos establecido, pero hoy más que nunca vamos a seguir estudiando este tema de las 70 semanas que fueron determinadas para el pueblo de Israel, pero que la estamos estudiando de una manera diferente a la vez pasada. Estamos estudiando un poco más la historia. Así es que abre tu Biblia ahí en Daniel 9, ¿sí? Ahí en Daniel 9 vamos a encontrar esa parte que se habla de las 70 semanas que están determinadas, entendiendo claramente que una semana equivale exactamente a 7 años, ¿sí? Entonces, una semana bíblica equivale a 7 años. Quiere decir que un día bíblico es igual a un año. Ya lo hemos estudiado y ya lo hemos buscado y poderlo acomodar, ¿sí? Y entonces dice aquí Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre su santa ciudad para terminar totalmente con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la promesa y ungir al santo de los santos. En este versículo 24 podemos encontrar cómo todo Israel será salvo y van a ungir al santo de los santos, que es nuestro Señor Jesucristo, y que Dios va a perfeccionar en ellos su propósito divino. Es decir, Dios se va a encargar de terminar con la prevaricación, es decir, la apostasía hacia la palabra de Dios, a la obediencia a la palabra de Dios. Les va a quitar el pecado, les va a quitar la iniquidad, a darles un cuerpo glorificado, les va a expiar la iniquidad y va a traer la justicia perdurable y va a sellar la visión. Y todo esto lo puede hacer un Dios tan grande como el que tenemos. Imagínate un pueblo que ha sido desobediente, según la misma historia de la palabra de Dios nos muestra. ¿Qué tal, Citlali? ¿Sí? Albert se unió. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿sí? Entonces un pueblo que había sido siempre desobediente, Dios va a tratar con él. O sea, para Dios no hay nada imposible. ¿Qué tal, Linda? Buenas noches. Y entonces aquí vemos todo lo que va a hacer. Y entonces dice en el versículo 25, Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, fíjate, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 69 semanas, pero estas 69 semanas están divididas en dos partes. Es Daniel 9:25, Bernardo. Es Daniel 9:25. Hola, Susi, ¿cómo estás? Entonces dice, habrá desde la orden de la salida de orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas que suman las 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, aquí se está refiriendo a las primeras 7 semanas donde se va a restaurar. Es decir, recordemos algo importante. Cuando Dios castiga al pueblo de Israel, lo castiga por 70 años. Y entonces da la orden en nuestro Dios Todopoderoso de que todos quedaran cautivos en Babilonia y en los pueblos cercanos. Y toda la tierra de Jerusalén quedó vacía y fue destruido el templo que construyó Salomón, ese templo que quería construir David, pero que
Dios le dijo que lo iba a ser su hijo, pero Salomón desobedeció, y después de Salomón todos los reyes que vinieron, pocos fueron los que obedecieron a la palabra de Dios. Entonces llegó tal momento que nuestro Dios entró en ira contra su pueblo y lo castigó 70 años. Y entonces, al terminar los 70 años, entonces Daniel, que era uno de los que estaba en cautiverio con el rey Nabucodonosor, es decir, que había sido llevado a Babilonia, entonces él está orando a Dios diciéndole, ya se cumplieron los 70 años. Y entonces efectivamente el Señor levanta el castigo y manda restaurar a Jerusalén. El templo en Jerusalén se vuelve a restaurar, pero Dios al mismo tiempo está dando otra profecía que va a durar 70 semanas, es decir, divididas de la siguiente manera: primero 7 semanas y luego 62 semanas. Estas suman 69 y queda una semana en la cual entró en un paréntesis, porque la semana 69 se termina cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz. Ahí entró el tiempo de los gentiles, o sea, de nosotros. Cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, inició el tiempo de los gentiles, que es el tiempo de la gracia. Y el tiempo de los gentiles va a terminar con el arrebatamiento, cuando el Señor Jesucristo venga con todos aquellos que alcanzaron corona, junto con el remanente judío que se alcanzó. Y terminado el arrebatamiento, inicia la semana 70. Inicia la semana 70, es decir, la semana que falta, o sea, 7 años que son la tribulación y la gran tribulación. ¿Sí? Entonces esa es la profecía que Dios le da al pueblo. Por eso dice, para terminar con la prevaricación, que es la desobediencia a la palabra, para terminar, como dice el versículo 24, para poner fin al pecado. No habrá ya pecado en el pueblo del pueblo judío, y expiar la iniquidad, es decir, la iniquidad es esa parte que todos traemos, esa iniquidad es la que todos nosotros traemos la simiente de Satanás metida aquí en este cuerpo de pecado, ¿no? Es decir, expiar, es decir, quitar de nosotros ese pecado. Pero ¿cómo se va a terminar? Cuando nosotros mismos terminemos con nuestro pecado y lo gobernemos para recibir un cuerpo glorificado. Y eso se va a cumplir para el pueblo: poner fin al pecado, expiar la iniquidad, y entonces va a traer la justicia perdurable. La justicia perdurable, y entonces sellar la visión y la profecía para ungir al Santo de los santos, que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, porque toda rodilla se doblará ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Berta, ¿qué tal? Chema, ¿cómo estás? Entonces, es impresionante que entre este versículo 24 está hablando de dos cosas importantes, porque al hablar en el versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, quiere decir que Dios dio una orden desde el cielo: quiero que se vuelva a restaurar mi templo. Ese templo que yo mismo permití que se destruyera y que saqué a todo el pueblo de Israel de la tierra de Canaán, de Jerusalén, y los mandé que quedaran esclavizados en Babilonia durante 70 años. Ahora quiero que sea restaurado mi
templo y quiero volver a retomar porque se terminaron los 70 años y se va a volver. Entonces, cuando dice aquí en el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas primero. 7 semanas. 7 semanas significan 49 años, porque una semana tiene 7 años. Y 7 por 7 son 49. ¿Sí? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Por qué angustiosos? Porque habrá mucha presión para que no se reedifique. Es decir, ¿quién está en contra de que el templo de Dios se pare? ¿Quién está en contra? Pues Satanás, ¿sí? Satanás está en contra que se edifique el templo de Dios. Entonces, ¿quién es el que pone oposición a que se haga el templo de Dios? Satanás es el que quiere que no se edifique el templo de Dios. Y aquí está uno de los mensajes importantes. Tú y yo, ¿sí? ¿Sí? Tú y yo somos el templo de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo con nosotros? Él murió por nosotros, ¿sí? Él murió por nosotros. ¿Qué tal, Pastora Dresme? Gusto en saludar. Entonces, vamos a ver. ¿Qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo? Vamos aquí al libro de Efesios. ¿Qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo con nosotros? ¿Sí? Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios 5 dice 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por la iglesia. ¿Quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. ¿Para qué murió nuestro Señor Jesucristo y se entregó por su iglesia? Para santificarla. ¿Qué está haciendo nuestro Dios con nosotros? Santificándonos. ¿Y cómo nos santifica? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A través de la palabra nos está santificando el Señor. ¿Cuál es su meta del Señor? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, Él se está preparando para unirse a su iglesia y ser un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque el Señor prometió y dice aquí, Efesios 2, ve aquí Efesios 2, dice, Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, nosotros estamos siendo edificados para ser el templo de Dios. Nosotros estamos siendo edificados para ser, ¿qué? El templo de Dios. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que se construye el templo de Dios en tiempos angustiosos, cuando Daniel manda edificar en Jerusalén, que se vuelvan a levantar los muros. En 7 semanas, en tiempos angustiosos. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en tu vida? Que tú también, para estar siendo edificado, estás siendo edificado en tiempos angustiosos. Es decir, Satanás se opone a que se levante el templo de Dios, porque tú eres el templo de Dios. Mira, vamos aquí al libro de Hebreos, ¿sí? Hebreos 3, dice, vamos a ver qué parte, dice Hebreos 3:4,
porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Podemos ser la casa de Dios si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es decir, el Señor Jesucristo está preparando una casa para Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la casa de Dios? Nosotros somos el cuerpo de Cristo y nosotros vamos a ser la morada, aunque ya somos la morada de Dios, pero Él está preparando una casa que santa. Amén. Ahora, en ese proceso de que tú llegas a Cristo y va tratando Dios contigo, hay un opositor que se llama Satanás. Por eso dice en primera de Pedro 5, mira, ve aquí a primera de Pedro 5, y dice aquí, 5:8, ser sobrios y estar metidos en la palabra, en oración y todo, ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual vas a poder resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, tiempos angustiosos, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Qué impresionante, mis hermanos. O sea, cuando Dios le dice a Daniel, mira Daniel, te quiero decir que en 70 semanas yo voy a tratar con tu pueblo, pero va a ser dividido el tiempo de la siguiente manera. Primero va a haber 7 semanas donde se va a levantar el muro de Jerusalén, otra vez mi templo, en tiempos angustiosos. Quiere decir que el templo se levanta en tiempos angustiosos. Y nosotros ahora estamos siendo edificados para morada de Dios, estamos siendo edificados para hacer el templo santo de Dios. Vamos, sí, pero nos sucede que es también en tiempos que angustiosos, porque esos padecimientos van pasando para cada uno de nosotros, ¿no? O sea que vamos nosotros padeciendo, ¿sí? Una de las noticias hermosas que hoy recibí, me acuerdo que un médico me dijo, yo creo que vamos a necesitar estudiar su corazón, sus palpitaciones, el pulso de su corazón, porque está muy lento, dice, pero no se preocupa, dice, porque ahora ya le podemos abrir y le podemos poner un marcapasos y con eso se resuelve. Pero yo entre mí dije, ¿cómo que voy a andar con una maquinita y un marcapasos? Y hoy el cardiólogo dijo, que nada, su corazón está excelente, ya vimos el electro, no tiene usted ningún problema, lo único que le vamos a cambiar el medicamento porque la medicina está haciendo que sus pulsos estén un poco más bajos, pero su corazón está sin problema. Y yo dije, gloria a mi Dios, porque no me hacía yo a la idea de andar yo con un marcapasos, ¿sí? Y dije, gloria al Señor Jesucristo, qué prueba acabo de librar, pero son en tiempos que angustiosos. Entonces, regresando a Daniel 9, le dice, 7 semanas va a haber, se va a levantar el muro. Mira, vamos a Daniel nuevamente, abre tu Biblia ahí en Daniel 9, Daniel 9:25 les dije, ¿no, mis hermanos? Aquí andamos, Daniel 9, ¿sí? Daniel 9:25. Sabe pues Daniel y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe va a haber ¿cuántas semanas? 7 semanas, 7 semanas, ¿sí? En 7 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces hoy vamos a ver estas
estas 7 semanas. Estas 7 semanas donde se edifica el templo en tiempos angustiosos. ¿Cuánto equivale esas 7 semanas? 49 años, ¿no? Ahora, tú eres el templo de Dios. Entonces Dios está edificando un templo santo en ti. ¿En cómo se va dando las cosas? En tiempos angustiosos, mis hermanos. Así es que vamos aquí a leer en el libro de Esdras. Vamos a hacer un resumen rápido. El Dios Todopoderoso usa al rey Ciro, rey de Persia, para que se dé la orden, para que se inicie la construcción nuevamente del templo de Dios. Dice Esdras 1:1, ¿sí? Dice Esdras 1:1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, porque estaba profetizado, el Señor Todopoderoso despertó el espíritu en el rey de Persia que se llamaba Ciro, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces cualquiera diría, entonces los persias van a levantar ese muro. No, dice en el versículo 3, ¿quién haya entre vosotros del pueblo de Dios? ¿Sí? Del pueblo de Dios, sea Dios con él. Dios está con nosotros. Nosotros tenemos a Emmanuel, que es Dios con nosotros, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar, porque fueron dispersados, ¿sí?, lugar donde more, ayuden en los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios que está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir y edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Primer paso, Dios dijo, le puso al rey Ciro, al rey de Persia: te doy la instrucción de que se me levante casa. ¿Y quién va a levantar esa casa? Mi propio pueblo va a levantar la casa. Así es que todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, con oro, con bienes, con ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Fíjate, gente que ni era del pueblo dice: toma dinero, toma oro, toma plata, toma ganado, todo lo que necesiten, porque Dios ha puesto en nuestro corazón que ustedes tienen que edificarle casa a Dios. Así fue la instrucción de Dios, ¿sí? Y él dice en el versículo 7, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén. Dices, ¿por qué hizo esto Nabucodonosor? Porque también Dios le puso, quita todo lo que había antes de los 70 años, ¿no? ¿Sí? Y los que habían puesto en la casa de sus dioses. Lo sacó pues Ciro, el rey de Persia, por mano de Mitrades, tesorero, el cual le dio cuentas a Sesbazar, príncipe de Judá. ¿Sí? Y esta es la cuenta y aquí ya nos habla de todos los utensilios. Y aquí dice, todos los que se fueron a construir, todos iban felices porque todo estaba a favor. Todo estaba a favor. Entonces, ¿dónde están los tiempos angustiosos? ¿Dónde están esos tiempos angustiosos? Esto se me figura como cuando tú llegas a Cristo, estás feliz, estás totalmente contento por lo que sucedió en tu vida, Dios hace milagros en tu vida, dices, no tenía trabajo, me llegó trabajo, mi matrimonio se mejoró, las cosas se pusieron mejor, estoy muy bien, estoy contento, mi cónyuge ya también está escuchando la
la palabra de Dios, mis hijos están ya escuchando, estoy feliz. Entonces, ¿cuáles tiempos angustiosos? Pero después de eso empiezan a haber problemas porque el Dios de este siglo, que se llama Satanás, está en contra de que se levante ese templo y empieza a ponerte piedritas y empiezas a tener problemas con tu cónyuge, empiezas a tener problemas con tus hijos, con tu trabajo, y se vuelven a empezar a poner los tiempos en angustia. Y es cuando muchos avientan el arpa y dicen, no, esto no es vida. Pero no, mi hermano, recuerda que Dios dijo, va a haber tiempos angustiosos, pero Dios es fiel. Así es que después vemos, ¿sí?, aquí cómo todos estaban contentos. Dice en el versículo Esdras 3:11, y cantaban y alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Tú estás feliz y eres el cuerpo de Cristo. Dios está levantando ese templo, estás feliz de saber que el Espíritu de Dios mora en ti, y el que es guiado por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios, y tú estás muy contento de todas estas cosas. Y dice aquí que muchos sacerdotes, los levitas y las jefes paternas, en el versículo 12, Esdras 3:12, ancianos habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de la casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de las voces de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos, ¿sí? Así es que ahí está ese primer amor, cuando tú llegas a Cristo y parece que todo va en viento en popa, ¿no? Todo da sobre el lecho de rosas, ¿no? Pero después viene un enemigo que no quiere que tú sigas, no quiere que tú continúes en la palabra de Dios. Él sabe que si tú sigues forzando, gozoso con todo lo que te da Dios, dice, se me vuelve un enemigo, porque se va a traer a toda su familia, le va a compartir a los compañeros de trabajo y se me van a ir muchos, ¿no? Y entonces aquí en el capítulo 4 dice, oyendo los enemigos de Judá, y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. O sea, oyendo los enemigos que están levantando ese templo, es aquí Satanás que se está en contra de que tú seas el templo de Dios, ¿no? Vinieron aquí a Zorobabel, ¿quiénes? ¿Sí? Y a los jefes de las casas paternas, y les dijeron, edificaremos con vosotros como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a Él ofrecemos sacrificios de los días de Esar, Ajón, de Asir. Es decir, viene Satanás y primero te quiere convencer con una mentira, ¿no? Ahí donde estás es lo mismo que acá, con la tradición donde tú estabas. Aquí en esta iglesia que está más light te conviene venir, para que estás en esa que son muy exagerados, muy drásticos, ¿sí? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Amén. Entonces, también viene una etapa donde llega el enemigo y te dice, espérame, yo creo que ahí son muy exagerados, y el otro, entonces, ¿sabes qué? Vente para acá. Entonces te quieren convencer, ¿sí? ¿Qué tal, Georgette? Te quiere convencer el enemigo, y viene por una manera suave así. Mira, no seas tan radical, ¿no? Yo creo que estás exagerando, porque ahora ya te quieres dejar a tus amigos y ya no quieres juntarte con nosotros, y tú eras re bueno para el baile, tú eras re bueno para andar en las fiestas y en las borracheras. Se me hace que te estás volviendo un fanático. Mira, yo creo que puedes tener a Dios de una manera y ser... No, dices, viene el enemigo con ganas de alejarte, ¿no? Y entonces aquí vemos en el libro de Esdras
cómo vienen a convencerlos, pero Zorobabel, que era de los ancianos, dice versículo 3, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros la casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos, es decir, solo los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, los que nos vamos a pegar a la palabra de Dios, somos los que edificaremos la casa de Dios de Israel, que nos mandó el rey Ciro, rey de Persia, porque Dios puso en el corazón, inclusive de los inconversos, que nosotros construyéramos, ¿sí? Y entonces, pero el pueblo de la tierra intimidó, es decir, cuando tú le dices a Satanás: no, Satanás, permíteme, yo soy hijo del Dios viviente. Y el otro día fui a la iglesia y Dios me habló y me dijo que tengo que ser radical. Ser radical es que yo no me avergüenzo del evangelio y mi vida ya cambió. Mi vida es someterme a la palabra de Dios, ser obediente, ser un hombre de oración. Me quito de groserías de mi manera de hablar. Yo no voy a volverme a emborrachar, no voy a volver a agredir a mi esposa, no voy a hacer todo lo que yo antes hacía, porque mi Dios me va a bendecir, porque así lo prometió, que si yo obedezco a Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre mí. Y además me prometió que me pondrá por cabeza y siempre, siempre estaré por encima y nunca por debajo, Satanás. Así es que le dices: no, yo voy a seguir el camino de mi Señor Jesucristo, porque Él me dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí encontré la verdad y hoy voy a obedecer a Dios, porque mira, yo te quiero decir que muchas veces tienes que tomar tu cruz y seguir a Cristo. El Señor Jesucristo dijo: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y tomar tu cruz es tomar aquellas cosas que duelen dejarlas, que son difíciles de tomar, ¿no? O sea, muchas veces estaba yo pensando en algunos hermanos o personas que han llegado a Cristo y han preferido resolver su vida como el mundo se las pone, pero no aceptar su cruz, ¿no? No aceptar su cruz, es decir, y que después de otros años se arrepienten y dicen: ¿por qué no obedecí a Dios? Me fue peor que antes. Y eso es lo que no debe ser. O sea, mis hermanos, toma tu cruz y sigue a Cristo. Toma tu cruz y sigue a Cristo. Tomar tu cruz es: no me importa lo que me duela, pero yo voy a obedecer a Dios. Yo voy a obedecer a Dios. Y Dios es galardonador de aquellos que le obedecen. ¿Sí? Yo recuerdo a algunas personas que dicen: oye, no te cases con esa persona es un inconverso, no te va a ir bien, tú eres hijo. No, es que mi amor es tan grande que no me importa, yo me voy a casar. No toma, yo sé que es difícil tomar la decisión, porque la otra persona dice: yo sí quiero casarme, y yo, no, primero está mi amor. Y entonces al rato se enteraron que ya se divorciaron, ya se separaron, y entonces esa persona queda más dolida, ¿sí? Dice: yo no quiero retroceder, sino seguir creciendo en la voluntad de Dios. Amén, amén. Entonces dicen: no, yo voy a resolver mi vida, y se casa con ese inconverso, se casa con esa persona, y luego cuando los hijos empiezan a simpatizar con los del mundo y el papá y la familia son cristianos, dicen: pero ya recibió a Cristo el novio o la novia, entonces empezamos a ceder ahí, pero ya recibió. No, mi hermano, ten cuidado. O sea, que sea la voluntad de Dios, porque después es muy triste lo que sucede. Es muy triste lo que sucede, de tal manera que dicen: ¿por qué me fue tan mal? Pues porque te dejaste engañar.
es mejor tomar tu cruz y seguir a Cristo para que se haga la voluntad de Dios. Y así vemos que sucede aquí con el pueblo que dijo: no, nosotros vamos a seguir construyendo. ¿Y sabes lo que sucede? Que entonces viene ahora sí Satanás con más fuerza para golpearte, pero dice claramente: al cual podrás resistir firmes en la fe. ¿Sí? Velar, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente viendo a quien devorar, al cual podrás resistir firmes en la fe. Así es que sométete a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y entonces aquí viene la parte donde Satanás se viene sobre el pueblo, dice: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara el templo. Entonces la misma familia que no está en Cristo, que son tus amados, vienen y se ponen en contra de lo que tú estás haciendo. Y dice aquí en el versículo 5: y sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, el que había dado la orden abajo del rey de Ciro, que dijo: vayan y construyan ese templo porque Dios me puso en mi corazón que se edificara, ¿sí? Y entonces dice: todo el tiempo del rey Ciro hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Es decir, cambió el rey era Ciro, después siguió Darío, ¿sí? Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Es decir, vinieron acusaciones, falsos testimonios y todo lo que podía venir. Es cuando nosotros los cristianos decimos: no, dices, está peor, ahora todos están en contra de mí, esto no funciona. No, mi hermano, tú llegaste a Cristo y el gozo que tenías, ese cuando Dios te llamó, así como estaba el pueblo cuando empezó a edificar la iglesia, el templo de Dios, estaban todos ellos felices y cantaban himnos y había lloro y había clamor, y decir: qué cosa tan hermosa, ¿no? Pero cuando viene Satanás, se crean los tiempos que angustiosos, ¿sí? Y entonces también dice que en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes. También en los días de Artajerjes escribieron Bislán y Mistrades y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, ¿sí? Al rey de Persia le escribieron, que era Artajerjes, la escritura del lenguaje, la carta era en arameo, y le escribieron hasta en arameo. Y dices: ¿por qué le escribieron un lenguaje así? Porque así es Satanás, ¿no? Y entonces dice: en tal fecha escribieron Reún, canciller de Sinai, el secretario y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores, oficiales de Persia y de Susa, y los demás pueblos que eran que el grande y glorioso transportó y hizo habitar a las ciudades. Pero ¿qué deja decirte? ¿Qué decía la carta que le escribieron aquí al rey Artajerjes? Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes: tus siervos, o sea, tus esclavos del otro lado del río, tus siervos del otro lado te saludan. O sea, nosotros estamos contigo, Artajerjes. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala. O sea, Satanás acusando: eso que estás haciendo es malo, no es correcto, porque ahora ya dejaste a la familia,
ahora ya te alejaste. Ahora, yo creo que a algunos de nosotros nos pasó en esta Navidad y este Año Nuevo, que muchos de nosotros volvimos a ver a nuestra familia querida que están en el mundo y ya no nos sentimos tan a gusto porque hubo botellas, hubo fiesta, hubo baile, y dijeron, ya no estoy a gusto, ya me voy. Pero ¿por qué te vas? ¿Por qué cambiaste? Ya nos abandonaste, ya no eres el mismo. Y dices, es que ya no estoy a gusto aquí con las cosas del mundo. Dios me llamó, ¿no? ¿Sí? Y entonces le dijeron, esto que te está pasando es malo, no fue bueno que te alejaras. Y levantaron los muros y reparan los fundamentos. Están levantando una casa para Dios. Y le dicen en el 13, ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad se vuelve a edificar y los muros fueran levantados, no te van a pagar tributo, es decir, ya no te van a estar dando el dinero a ti, Satanás, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado, o sea, te va a venir menos ingreso, siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, diciendo, para esa obra, es decir, todo se pone en contra, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias que en el tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo cual la ciudad fue destruida. O sea, como en el rey David gobernó a todos ellos, ¿sí? Como los gobernó, dicen, mira, fueron destruidas muchas ciudades. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantando sus muros, la región de más allá del Riad no será tuya. Y entonces el rey envió esta respuesta a estas gentes para que se parara la obra. O sea, recuerda, Satanás no quiere que tú seas el templo santo de Dios y va a hacer lo imposible para pararlo. Pero tú puedes resistir a Satanás por medio de la fe. Por medio de la fe, todas esas pruebas las vas a poder librar. Porque el Dios Todopoderoso está contigo. Amén. Contigo. Así es que tú sigue caminando en la voluntad de Dios. ¿Qué da y canalla? ¿Qué 33? ¿Qué tal? Gusto saludarlos a todos. ¿Sí? Dice en el versículo 18, la carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada la orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad del tiempo antiguo se levanta contra los reyes, y se rebela y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que les pagaban tributos, impuestos y rentas. Ahora pues, dar la orden que cesen aquellos hombres. Se da la orden de que se cese la orden. Esto me recuerda cuando nosotros estábamos edificando aquí en la nueva congre, que nos clausuraron y dijeron no se va a levantar ahí, ¿no? Y después los vecinos empezaron con que se levantó un templo. Esto me recuerda cuando empezamos la iglesia allá en Guadalupeín, como también se nos vino la gente en contra, que era un templo y que habíamos levantado, pero nosotros seguimos firmes y Dios nos abrió todo el camino para que se siguiera predicando la palabra de Dios en este lugar. Amén. Ahora pues da la orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirar que no seas negligente en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y Sinaí, secretario, y sus compañeros,
fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Les hicieron parar la obra con poder y violencia. Y es cuando tú recibes unos golpazos de la familia, perdiste el trabajo, te quitaron de un puesto, te empieza Satanás a poner cosas que parecen naturales, pero dices, pero si en este trabajo ya tenía tanto tiempo, mi negocio era muy próspero y mi familia ya se volteó contra mí, y te hacen que tú desistas en el trabajo. Pero tú lo que tienes que hacer es voltear tus ojos al cielo y clamar al Todopoderoso, que Él volverá abrir las puertas para que tú sigas trabajando para crear ese templo santo para el Señor. Hola Ceci, qué gusto saludarte, qué gusto que te hayas unido, ya te extrañamos por acá, ojalá pronto te podamos dar un abrazo, mi esposa y yo por acá, ¿sí? Así es que les hicieron cesar con poder y violencia, que te viene una enfermedad muy fuerte, que tu situación familiar se destruye, tú tienes que seguir adelante porque Dios va a restituirte todo lo que tenías, ¿sí? Él está con nosotros y Él es mayor que nosotros. Y entonces paró la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, ¿sí? Quedó suspendida hasta el año 2 del reinado del Darío, rey de Persia. Y es algo que nosotros no debemos permitir que se pare la obra. Así es que Dios, escuchando lo que había sucedido, tuvo que enviarles un mensaje. Y es cuando tú vienes a la iglesia y Dios te vuelve a hablar y te dice, sigue adelante, porque Dios está contigo. Tú eres sano por las llagas de Cristo. Dios te va a restituir ese trabajo. Dios te va a regresar a tu familia, porque aparentemente, no aparentemente, sucede. El mismo Señor Jesucristo dice, no creas que vine a unir, vine a separar padre de hijo, hijo de padres, de hermanos, te los vine a separar, porque si no tomas tu cruz, si vienes de mí, no eres digno de mí. Y entonces sientes que perdiste a la familia, perdiste a tu propio cónyuge, perdiste a esto, pero tú sigue, porque después Dios se va a encargar de traerlos en Cristo Jesús, ¿sí? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es, Toño. Así es. Entonces, aquí es lo que vemos, que entonces Dios vuelve a enviar ese mensaje. Y aquí en el capítulo 5 de Esdras, ¿sí? Déjame adelantar un poquito lo que vamos a ver el próximo lunes en este tema, que está muy interesante irlo comparando en el templo que se estaba levantando para Dios, que fue físico, con piedras y muros y todo, pero ahora comparado con tu propia vida, donde tú eres el templo de Dios. Entonces viene Dios y nos habla, y aquí en este momento habló a través de Ageo y Zacarías, ¿no? Hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá. ¿Y por qué a los judíos? Porque ellos eran el pueblo de Dios. ¿Y por qué Dios te habla a ti, no te habla a los del mundo? Porque tú eres hijo de Dios. Amén. Dice, le habla a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel que estaba sobre ellos. ¿Sí? En el nombre de Dios, del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Estaba sobre ellos. El Espíritu de Dios está sobre ti, por cuanto te ha ungido para que seas un instrumento de Dios, para dar las buenas nuevas. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaron. O sea, ¿quién fue el que vino? ¿Sí? ¿Quién fue el que vino? Vinieron los profetas de Dios, que estaba sobre ellos Dios, para hablarles y decirles, espérame, tú tienes que continuar la obra de Dios. Entonces, cuando tú lees
el libro de Ageo, entiendes, ¿sí? Entiendes que Dios está dando la orden. Entonces, mira, vamos aquí al libro de Ageo. Ve aquí al libro de Ageo. Dice, podemos ahora sí entender mucho más por qué está el libro de Ageo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios había dado la orden de que se reedificara, pero vino Satanás y vino y puso piedras para que no se edificara. Entonces Dios vuelve a hablar al pueblo como te habla a ti para que se continúen las cosas. Dice Ageo 1:1, en el segundo año del rey Darío, ¿sí?, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, que estamos leyéndolo ahorita, ¿no? Hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. O sea, ¿sabes qué? Dios quiere que tú seas el templo del Espíritu Santo. Dios quiere levantar un templo santo en ti. Quiere santificarte para que tú alcances corona y todo. Y tú dices, ¿sabes qué? Dios tiene sus tiempos, deja que Dios me convenza, deja que se dé. No es tiempo, es tiempo de ya ponerse las pilas y ponerse a trabajar para Dios y servirle a Dios. El Señor dice, no trabajes para la comida que perece, trabaja para la que vida eterna es. Amén. Así es que dice aquí que la gente decía, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Pues sí, porque ya no quiero, ya no la suspendieron, ya me dijeron que yo no regrese, yo no tengo ya tiempo, y ahí me hablan muy directo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, versículo 3, ahora vamos a leer el 4, es para vosotros tiempo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa esté desierta. Es correcto que tú sigas en el mundo y te estés olvidando de que tienes que ser el templo de Dios, ¿sí? Pues así ha dicho Jehová de vuestros ejércitos, medita bien. Amén. ¿Qué dice Dios? Medita bien. Ponte consciente. Es para ti mejor vivir 80, 70, 80, 90 o 100 años aquí en esta tierra, o vivir eternamente siendo como los ángeles, alcanzar la resurrección y ser algo hermoso que vivas para la gloria de Dios por toda una eternidad. ¿Sí? Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, medita bien sobre tus caminos, porque te quiero decir, le trabajas mucho y recoges poco, le echas muchas ganas, pero Satanás te quita todo lo que has trabajado. Siembras mucho y recoges poco. Comes y no te sacías, bebes y no quedas satisfecho, te vistes y no te calientas, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. El dinero se te va como agua. El dinero se te va como agua. Entonces dice el Señor, obedéceme de todo lo que yo te estoy diciendo. Yo te prometí que tú prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Yo te prometí que te pondré por cabeza y nunca estarás por debajo. Si tú obedeces mis mandamientos, todas estas bendiciones te alcanzarán. Yo sé que Satanás vendrá contra ti, contra un camino vendrá contra ti, pero yo, siendo tu Dios todopoderoso, por 7 caminos saldrá
delante de ti, porque yo soy el Dios omnipotente. Solamente preocúpate por andar en mis mandamientos. Número 1, andando en amor, amando al prójimo, amando al inconverso, orando por las autoridades, amando a tu esposa, las esposas obedeciendo a sus maridos, los hijos sometidos a la voluntad de Dios, porque todas esas promesas que te di en Deuteronomio, que dice que te van a alcanzar, bendeciré tu trabajo, tu arteza de amasar, te daré bendición, te voy a enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y tú serás cabeza y nunca serás cola. Así es que todo esto te lo voy a dar. Recuerda que hay un enemigo que no quiere que tú sigas conmigo, pero yo te digo, medita en tus caminos, porque ahorita tú sientes y Satanás te está quitando tu bendición y te ha hecho dudar de mi fidelidad y de mi grandeza. Medita, ven, y dice en el versículo 8, sube al monte, trae madera y reedifica la casa. Regresa a edificarla y pondré en ella mi voluntad, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y ahí seré glorificado por ti, tú me glorificarás, y entonces no te pasará lo que te está pasando ahorita, que buscas mucho y hallas poco, te encierras en casa, ¿sí? Y yo, si sigues así, te voy a disipar en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, por cuanto tú no estás velando que eres la casa de Dios, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso yo detengo la lluvia a tu tierra, ¿sí? Y se detienen los frutos. Así es que, mi hermano, este estudio nos está permitiendo ver, aunque son las 70 semanas, esta vez la estamos estudiando de manera diferente y viendo la misericordia de Dios. Viendo la misericordia de Dios. Dios está levantando en ti su casa. En tiempos angustiosos se va a levantar, porque hay un enemigo que se llama Satanás, el cual quiere que tú no seas la casa de Dios. Pero Dios te dice, ven y regresa, porque yo haré que se reedifique, y eso es lo que vamos a estudiar el próximo lunes. Mañana tenemos servicio de aquí en la iglesia. Hoy desafortunadamente nadie vino, pero mañana tenemos Santa Cena, ¿sí? Así es que me gustaría mucho de veras saber si algunos van a venir. Nos mandan decir, y mi esposa y yo nos quedamos nuevamente aquí en México, si lo vemos necesario, para que celebremos esa Santa Cena juntos. Yo sé que con eso de que ya estoy viviendo en Valle, sí, mañana sí, gracias Toño, con algunos de ustedes que vayan a venir, nosotros estamos muy contentos para poder servir. Sé que estamos en tiempos muy difíciles con el COVID, pero cuidándonos podemos seguir estando presencialmente, ¿no? Amén. Gracias a Dios por la palabra que nos dio el Señor, y confírmenme quiénes van a venir, como Toño lo acaba de hacer, y pueden mandarnos un WhatsApp y nos dicen quiénes van a venir, y con mucho gusto celebraremos esa Santa Cena, que es hermosa, ¿sí? Así es que cierra ahí tus ojos y vamos a orar. Padre mío, gracias, Señor, por estar levantando tu santo templo en mí, Señor. Gracias por permitirme, Señor, ser un apto para ser tu templo santo en la dispensación que viene, Padre.
Yo, Señor, seguiré edificando tu casa, terminando con mi pecado, terminando con mi iniquidad, terminando con todo para hacer ese templo santo, porque todo lo vas a hacer a través de tu palabra que me limpia cada día, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. ¿Sí? A Cristo sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Me gozo de que Dios nos dé estas revelaciones de Ageo, de Esdras, y que podemos encontrar cada día más y más algo que nunca se termina, que es la palabra de Dios. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Así es que mañana estamos aquí, confírmenme algunos, ojalá puedan venir para que celebremos la Santa Cena. Amén. Dios me los bendice. No dejen de confirmarnos los que puedan venir para que estemos aquí preparados y juntos celebremos la Santa Cena. Amén. Dios me los bendice mucho. Bye, mis hermanos. Bye. Los amamos, mi esposa y yo, muchísimo. Bye.